a todos ellos, gracias por estar. Hoy es un día especial, además de porque estoy acá en el foro, porque hoy es el Día Internacional de la Papa Frita, no sé si sabían, ahora se están enterando, y como tal, es un día especial para nosotros que trabajamos en Simplot. No sé si hay alguno de ustedes por ahí, de la gente que está trabajando o que está viendo esto desde otros lugares, conoce, pero esto es un campo de papa, ¿no? Esto es un campo de papa. En Mendoza estamos muy acostumbrados a poder ver qué es un viñedo, petróleo y demás, pero a veces no sabemos cómo funciona o cómo es un campo de papa, o no nos imaginamos tal vez que en Mendoza se produce papa. Y en Simplot creemos que si somos buenos con la naturaleza, es uno de nuestros valores, la naturaleza será buena con nosotros. Por eso en el Día Internacional de la Papa les quería presentar a un campo de papa para que lo conozcan, ¿no? Muchos estarán viendo, wow, no sabía de dónde salía este fruto de la tierra, ¿no? Contarles que Simplot en el mundo tiene 11.000 empleados distribuidos en 60 países, tiene ventas aproximadas de 6.000 millones de dólares al año y en diversas unidades de negocio, desde alimentos, que es la unidad que está presente acá en Mendoza, a unidades de negocios que tienen que ver con fertilizantes, otro tipo de industrias, inversiones y demás. Concretamente, en cuanto a plantas procesadoras de alimentos, hay 9 distribuidas en diferentes lugares y una en Mendoza. Esta planta es una planta que comenzó a operar el año pasado, pero en la pequeña y gran historia de Simplot, de casi 100 años, podemos ver que nace de un emprendedor de 20 años que a los 14 años decide irse de su casa a labrar la tierra, Jack Simplot, y en 1929 funda la compañía. En 1940 comienza a industrializar productos enlatados y deshidratados, y es pionero en crear y comercializar las primeras papas prefritas congeladas. Hasta ese momento, cadenas de alimentos como McDonald's u otras pelaban y cocinaban y hacían las papas en fresco en cada uno de los restaurantes, lo que producía que los sabores, las texturas y demás de la papa en diferentes lugares fuese distinta. Con lo que hizo Jack Simplot con este invento fue lograr que tanto McDonald's como todas las cadenas de alimentos comenzaran a tener el mismo sabor de papa en todos sus locales. En 1967 Jack hizo un acuerdo con Ray Kroc, el fundador de McDonald's, y a partir de ahí comenzó a crecer la industria, y en el 72 ya todas las papas de McDonald's eran congeladas. Yendo a Mendoza, en el 2013 se firma un joint venture para desarrollar el negocio en Argentina y en la región. En el año 2017 se comenzó a construir la planta en la que trabajamos, y en 2019 se comenzó a operar, ¿no? Esta es nuestra planta, que está en Luján de Cuyo, frente casi a la refinería y camino a Chile. Lugar estratégico para la logística de nuestros productos. El 80% de nuestros productos se exportan, entonces para eso es un lugar más que estratégico. Contarles que estos son nuestros campos, acá en Pareditas, en San Carlos, 7.000 hectáreas, de las cuales hay 2.400 en producción, y estamos con un equipo muy grande trabajando. Acá, si alguna vez recorriste Mendoza por arriba y viste que eran esos círculos, bueno, esos círculos son nuestros campos de papa, que están ahí apenas tomás la ruta 143 para ir a San Rafael. Los sistemas de riego con pivots que podrán ver acá, y la flor de la papa y la papa en plena proceso de producción. Acá tenemos a nuestro campo, una fotito nevada de ayer para que nevó acá en Mendoza. Nuestros productos, estos productos, diferentes productos para diferentes ocasiones, diferentes texturas, sabores. Esto habla mucho de nosotros, de lo que somos: papas, aros de cebolla, diferentes combinaciones, líneas de vegetales también. Guacamole, esto es una delicia, realmente. Esto se trae de México y es muy rico.
Ahora, como yo siempre digo, el que nos paga el sueldo es el cliente, y en ese sentido nuestros clientes se dividen en retail, se dividen en cadenas de food service y fast food de diferente tipo y en diferentes países, como les decía, ¿no? Ahora, lo más importante es nuestra gente. Una foto tomada el día que comenzamos a operar, y en ese sentido trabajan en Simplot de manera directa entre Mendoza, Los Campos, Buenos Aires, San Pablo, que es una oficina comercial nuestra, más de 200 personas, y de manera directa y de manera indirecta otras 200 más. Y ahí vamos a la presentación de hoy, a cuáles son las claves en este proceso de startup, de negocios, de recursos humanos, cuáles son las claves para una industria joven como la nuestra, que se instaló en un lugar donde no habían fábricas de este tipo el año pasado, y qué logramos hacer y qué podemos hacer para tener la planta funcionando, aún en estas condiciones que hoy nos toca vivir. Primero, seguir un sueño. Jack Simplot, un revolucionario, alguien innovador, se atrevió a seguir su sueño y logró fundar una de las compañías más grandes de alimentos del mundo. Estar en Sudamérica y estar en Mendoza era un sueño. Tener una visión clara, ¿no? La visión clara de los accionistas de Simplot y de los accionistas argentinos y los extranjeros es ser pionero en desarrollar la papa Made in Mendoza. Que Mendoza sea reconocida como un lugar donde se elabora una de las mejores papas del mundo. Tenemos todas las condiciones para hacerlo, y en ese sentido es parte de nuestra visión. Segundo, innovación. De los 3 valores nuestros, la innovación es el valor central, pero no una innovación que sea para un solo momento, sino una innovación que trascienda, y que cada persona que esté en Simplot innove desde cada uno de esos lugares, más en este entorno que hoy nos toca vivir, totalmente cambiante, ambiguo, incierto, y del que han estado hablando los expositores anteriormente. Tercero, cuidar y respetar los recursos, otro de nuestros valores, y empecé con esto la presentación, ¿no? Respetar los recursos de la tierra, respetar a las personas, respetar el medio ambiente. Esto es parte de nuestra visión y de la visión de Simplot para instalarse en Mendoza. Segunda cuestión importante, diferenciar las etapas del proyecto, desde que el proyecto se comenzó hasta que el proyecto empezó a operar, hasta que el proyecto se empezó a consolidar. ¿Qué se necesita para la etapa de proyecto? Para cuando esto pasa de ser una idea, un sueño, a algo concreto. Y se necesita una cierta capacidad y una cierta tenacidad, y personas que tengan habilidades especiales. Y esas habilidades son las que llevaron a construir la planta. Acá les muestro unas fotos de la etapa de proyecto y de construcción en tiempo récord. Esta es la planta de Simplot que más rápido se ha construido en la historia de Simplot, y es una planta de primerísimo nivel, con tecnología de última generación, con robots operando y apilando cajas, y con realmente la mejor tecnología del mundo. La gente que necesitamos para esta etapa era una gente especial, con mucho empuje, con el cuidado de las personas, con mucha atención a la seguridad, y en ese sentido logramos hacerlo. Ahora bien, lo que nos llevó a la etapa de tener una planta terminada y de comenzar a producir en marzo del 19, no es lo que nos va a hacer exitosos en la próxima etapa, que es la etapa de lanzamiento. En la etapa del lanzamiento, ¿qué necesitamos? Y ya necesitamos capacitar, entrenar a la gente, poner en funcionamiento una industria nueva donde nadie sabía operar una planta de papa, y donde hubo que entrenar a toda la gente en algo nuevo. Hubo que hacer un proceso de selección súper complejo, seleccionar a 150 personas y entrenarlas en algo que jamás habían hecho. Para esto se requirió un equipo de recursos humanos sólido, y también se requirió tener en claro lo que hablamos recién, nuestra visión, y apuntarnos en eso. Para la etapa del lanzamiento,
fue necesario también tener mucho hincapié en todo lo que es norma, certificación. El año pasado Simplot certificó 7 normas internacionales en un año. También es un récord, ¿no? Pero esto nos permitió hoy ser una planta de clase mundial. Ahora bien, lo que nos sirvió para ese momento de nuestro proyecto no es lo que nos va a servir para el próximo momento, que es donde estamos ahora, que estamos en la etapa de consolidar la industria, ¿no? Lo que nos sirvió para lanzarnos, lo que nos sirvió para apretar el botón y que empezara a rodar y que empezara, como nosotros decimos, a correr producto, no es lo que nos sirve hoy para consolidarnos en la industria. Después de 15 meses de haber comenzado a operar, hoy estamos en una etapa diferente, donde necesitamos otra cosa, donde necesitamos otras capacidad de respuesta ante un entorno más complejo aún por todo lo que nos ha dado el COVID. Y en ese sentido, como les comentaba anteriormente, como exportamos muchísimo de lo que producimos, nuestros clientes en el mundo ya se han despertado de la pandemia en gran parte del mundo y estamos abasteciendo nuevamente de una manera diferente. Y lo que necesitamos para esta etapa son cosas distintas a las etapas anteriores, a la etapa de proyecto, de lanzamiento y de consolidación. Y esto fue una de las claves también y que nos ha hecho decir, che, qué bueno esta energía que teníamos cuando empezamos a arrancar, decae, porque ya arrancaste, ya no hay otro desafío, porque ya arrancaste, la planta está andando, bueno, ¿y ahora qué necesitamos? Mejorar. Entonces una etapa de consolidarse, una etapa de tener KPIs cada vez más finos y de poder alcanzar mejores resultados. Y eso es lo que hoy estamos haciendo en Simplot. Ahora bien, habíamos hablado entonces de la visión, de diferenciar las 3 etapas y tercer punto importante, el equipo. Y acá es donde más me quiero detener y hablar de qué buscamos en nuestra gente y qué buscamos en las personas que conformaron este sueño, que lo hicieron realidad y que hoy están trabajando en la consolidación de este proyecto. Buscamos personas correctas en lugares correctos. Siguiendo a Jim Collins, la realidad es que una persona que esté incorrecta te juega en contra. O una persona que esté en un lugar incorrecto también. Y más para momentos en donde tu estrategia va a cambiar seguramente. Seguramente las personas que hoy están mirando esto no se imaginaban que hace 6 meses atrás iba a aparecer una pandemia y que eso iba a cambiar el mundo entero. Con lo cual, las personas correctas en los lugares correctos te ayuda a que puedas tener gente que pueda ayudarte a cambiar la estrategia. Porque la estrategia va a cambiar. Y esa es una realidad. Nuestra estrategia, la estrategia de nuestros negocios van a cambiar. Y si cada vez que tenés que cambiar la estrategia vas a tener que cambiar las personas, estás en un problema. Entonces necesitas personas correctas en lugares correctos. Y que esas sean las personas que te ayuden a generar los cambios de estrategias. Que van a ser innumerables. Estoy seguro que no hay empresas que hayan seguido casi con la misma estrategia desde hace 6 meses y ahora. La estrategia cambia. Primer cuestión entonces, personas correctas en lugares correctos. En el micro tienen que estar completo y tiene que estar cada persona en el lugar donde mejor sabe hacer las cosas. Segundo, nosotros decimos que queremos gente que tenga hambre. Y que tenga hambre, siguiendo a Lencioni, ¿no? El hambre de ¿qué? De querer crecer. El hambre de tener potencial. El hambre de estar ávido de alcanzar nuevos desafíos. El hambre que te lleva a aprender cosas nuevas, como decía Daniela recién, a desaprender aquello que ya no te sirve para esta época. En ese sentido, la gente que construye equipos eficientes y eficaces para nosotros tiene que tener hambre. Y también empatía. La empatía como esa capacidad de ponernos en el lugar del otro, de trabajar para el equipo. Y trabajar para el equipo muchas veces nos lleva a entender de que trabajar para el equipo es que yo no luzca, que luzca el equipo. Que trabajar para algo en donde el equipo sea el que obtiene el resultado y el reconocimiento. La empatía, entonces, es sumamente importante para la conformación de los equipos y para los equipos de Simplot. La tercera cuestión muy importante, la humildad.
la humildad es la que te lleva a decir, hay algo que no sé. Y la realidad es que todos los que estamos escuchando, a lo mejor las presentaciones de hoy, hemos aprendido cosas nuevas. Y la realidad es que nadie de nosotros sabía lo que era el COVID. Y tuvimos que aprender. Y yo hoy cuando venía acá, venía hablando con nuestro médico laboral de la planta, y ya me he hecho prácticamente un MBA en epidemiología y en COVID. Y bueno, tenemos que aprender cosas nuevas. La verdad que no me interesaba mucho hacerlo, pero lo tuve que hacer. Y tener la humildad de saber que no sé, como el primer paso para poder aprender cosas nuevas. ¿Por qué? Porque el entorno cambiante, como decíamos recién, el entorno ambiguo nos va a llevar a que tengamos que encontrar nuevas estrategias. Y muchas veces decir, che, lo que yo sé no sirve. La manera en que yo hago las cosas ya no es la adecuada. La manera en que lidero mi equipo hoy me quedó corta. Entonces es clave encontrar la humildad para poder trabajar en equipo y que eso consolide un trabajo final. Y por último me parecía importante el coraje VICA, como yo le puse, esta es una terminología del coraje que nos lleva a ¿qué? El coraje que necesitamos para este entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo. Este entorno que nos obliga a encontrar nuevas cosas para enfrentar estos desafíos. Y recién Daniela también hablaba de la vulnerabilidad, ¿no? Este entorno VICA nos obliga a sentirnos vulnerables. Y a partir de ahí poder construir una nueva manera de liderazgo, una nueva manera de enfrentar los desafíos de nuestro entorno. Esta es una competencia clave. La realidad es que muchas veces en la planta nos pasó que nos enfrentamos ante situaciones que creíamos que no podíamos resolver. Bueno, ahí viene el coraje de enfrentarlas y de hacer del equipo y apoyarnos en el equipo para entender que trabajando en equipo seguramente aparezcan muchas más ideas que desde una sola persona. Finalmente, algunos factores claves del éxito en el inicio del proyecto fueron la selección. Yo siempre digo que el principal de los procesos de recursos humanos es la selección. Si te equivocaste en la selección y después todo lo que hagas de ahí en adelante, y aunque lo hagas bien, si hiciste mal la selección, si escogiste a la persona incorrecta, empezaste mal. Entonces, mucho foco en la selección, el proceso más importante de recursos humanos. Segundo, crear la cultura deseada desde cero. Y más cuando acá hubo que unir cultura, una argentina con una empresa americana multinacional, cómo unificamos eso y cómo trabajamos la cultura para respetar los valores locales, pero también para embebernos de los valores de la organización. Tercero, el mix gente nueva y gente con experiencia. Hoy en Simplot, en la planta, trabajan 4 americanos, vienen de plantas de Simplot de Estados Unidos. Ese mix, cómo hacer para sacar lo mejor de ellos y que eso potencie el crecimiento de nuestra gente joven. Puestos claves con talento. Esos puestos claves que necesitas, que son puestos de conducción, que son puestos que necesitas que orienten al resto del equipo, talento, ¿no? Este talento que sea generador de máximo rendimiento, de rendimiento alto en los equipos. Entrenamiento continuo, clave. Desde el momento cero entrenarnos. Hoy entrenarnos más que antes, porque es lo que nos va a llevar a ser diferentes. Pensar en el largo plazo, pero actuar en el hoy. Pensar en el largo plazo, pero actuar en el hoy. Estar atento a todos los públicos interesados, al gobierno, a las instituciones, a lo social, y en esto Simplot hace mucho en lo social y ha hecho en la pandemia también. Cuidar el clima laboral desde el minuto cero, y para cada una de las etapas hay una gestión del clima diferente, de proyecto, de lanzamiento, de consolidación, cómo gestionamos el clima. Y finalmente, y no por estar al final es lo menos importante, yo diría que es muy importante ser grandes reconocedores de cada uno de los micro logros que hace nuestra gente. Y más ahora, ¿no? Nosotros estamos instalando un proceso de evaluación de desempeño hoy acá en nuestra planta. Y cuando lo empezamos a instalar decíamos, este año va a ser un año especial para esto. Y porque este año vamos a hablar mucho del desempeño, pero nos va a interesar tal vez más el empeño, ¿no? El desempeño.
¿Por qué? Porque la gente a este año está haciendo un esfuerzo extra, trabajando desde su casa, trabajando a veces mucho más desde su casa, trabajando en la planta, cuidándose como nunca. Entonces, valorar mucho el empeño y reconocer esto. Generamos un plan de reconocimiento hace poco, lo estamos llevando adelante. La gente reconoce un montón y esto nos tiene muy contentos. Así que creo que estas son algunas de las cosas que puedo compartir y bueno, abiertos a alguna pregunta, Juan Pablo, a lo que sea necesario. Bien, muchas gracias Andrés por contarnos tu experiencia y tus conocimientos sobre el tema. Tenemos una pregunta de Ricardo Jiménez, en realidad son dos preguntas en una. La primera parte de la pregunta es si el corredor bioceánico fue lo que los impulsó a venir a Mendoza. Y la segunda parte es si los protocolos sobre COVID-19 son viables y seguros dentro de la organización. Bien, buenísimo, gracias por las preguntas. Primero, el corredor es una de las cuestiones, lo logístico es muy importante y más, como les decía, que nosotros exportamos muchísimo de lo que hacemos, así que estar en esta posición estratégica es importante, pero tal vez lo más importante es el clima y el terroir, ¿no? Terminología del vino, pero que también se aplica acá, porque la realidad es que tierras excepcionales tenemos en Mendoza para la producción de la papa. Igual nosotros una parte de la papa la traemos de otros lugares, como el sudeste, estamos hablando de Tandil, Mar del Plata, Miramar y demás, de otros lugares. También hay papa en Córdoba, en San Luis, pero bueno, la papa de alta calidad la generamos nosotros y en ese sentido este es un lugar espectacular para la producción de papa, una papa de excelente calidad en muchas de sus variedades. El mundo de la papa es enorme, hay cientos de variedades y la verdad que es algo fascinante. Y atendiendo a la segunda consulta, justo hoy, esta mañana, yo lancé desde el protocolo número 8 nuestro. Nosotros ya hemos revisado 8 veces el protocolo que hicimos desde el momento 1, desde el 20 de marzo, y hoy llevamos por la revisión número 8. ¿Por qué? Porque estamos aprendiendo y todo lo que aprendemos nuevo lo vamos incorporando y eso genera una revisión nueva y nuestros protocolos abarcan las operaciones en el campo, las operaciones en la fábrica y también las operaciones en los departamentos de logística que tenemos distribuidos en el resto del país, en donde tenemos zonas como en Buenos Aires, que tenemos un departamento en Munro, donde hay muchos casos y tenemos situaciones especiales contempladas. Así que sí, muchísimo cuidado, nuestra gente todos los días les llega por WhatsApp tres recordatorios, les llega desde tomate la temperatura cuando salgas de tu casa, hasta cuántos casos hubieron en el día, hasta en qué asiento de la tráfico se tiene que sentar para ir a la planta, en qué asiento del comedor tiene que comer para saber y detectar algún contacto estrecho. No dejamos nada librado al azar. Digamos, hasta en el banco donde te sentaste en el vestuario queda registrado y documentado, porque esa es la manera de cuidarnos. Hasta ahora no hemos tenido casos en planta, pero bueno, cuidarnos en el caso que eso venga. Así que a cuidarse mucho. Bien, muchísimas gracias Andrés.